Salam aleikum. El día de hoy estaremos hablando del Día del Trabajador, una fecha que se conmemora alrededor de todo el mundo. Así es que Farid Karaali nos va a contar de qué manera se recuerda esta fecha en su país. Hola Farid, salam aleikum, ¿cómo estás? Salam, gracias por venir. Le comento que en Argelia, estando un país un poco más joven, que la independencia la logró en 1962, a partir de esa fecha se empezó a celebrar el 1 de mayo, antes obviamente siendo colonia costaba mucho. Fíjense que por ejemplo la central sindical argelina ha sido fundada recién en 56. A partir del 5 de julio de 62, cuando se empezó a celebrar el 1 de mayo, se hacían reuniones entre los sindicatos que forman un poco la central sindical, la Unión General de Trabajadores Argelinos, se llama UGTA, y obviamente la primera reunión que se hace es, se juntan los trabajadores en la plaza 1 de mayo, que es la plaza central de la capital, una plaza que era antes de la independencia, un lugar donde se hacían revistas militares, había un hipódromo, esto hasta el 62, ¿no? En 1922 esa plaza, por ejemplo, se hizo la primera exposición de Argel en la época francesa, ¿no? Había una escuela de paracaidistas. A partir del 62 se nombró esa plaza 1 de mayo para homenajear un poco a la central sindical argelina, y es más, la sede de la UGTA está en esa plaza. Se llama, hay una avenida llamada Issa Tidir, que es el primer secretario general de la UGTA, de la Central Sindical Argelina. Entonces comienzan las celebraciones en esa plaza como un homenaje a lo que es el Día del Trabajador, y obviamente se hacen reuniones, se hacen festividades, manifestaciones culturales para homenajear al mundo del trabajador en general. La Plaza 1 de Mayo en Argel tenía ya un significado muy importante en la época francesa, ¿no? Por eso le decía, la escuela de paracaidistas, que eran los más duros del núcleo de la Armada francesa, tenían su escuela ahí. Pero también se utiliza la plaza como un centro cultural por los franceses, obviamente no para argelinos, que eran prohibidos asistir. Había, por ejemplo, circos, el hipódromo tampoco entraban los argelinos, actividades deportivas no entraban los argelinos. O sea, esa plaza ya históricamente era importante. Se llamaba Campos de Maniobras, lo se llamaba 1 de mayo. Campos de Maniobras porque también se hacían revistas militares. Te comento, por ejemplo, que por la importancia de la Central Sindical Argelina, que haya sido fundada el 24 de febrero de 56, se eligió esa fecha, justamente en 71, para nacionalizar el petróleo. Que en esa época el petróleo era 49% para los franceses, ese 51% para los argelinos. El 24 de febrero de 71 se nacionalizó y se eligió esa fecha justamente como homenaje a la fundación de la Central Sindical, que ha sido fundada justamente el 24 de febrero de 56. Hay algo más importante en eso, es que el trabajador argelino participó en la revolución. Muchos de los fundadores murieron durante la revolución argelina. ¿Cómo es que un día tan importante en Argelia lleva el nombre de una plaza, el 1 de mayo? Es importante porque o sea, esa era un símbolo de la colonización, era uno de los símbolos, esa plaza. Dejarla como campo de maniobras era homenajear a la escuela de paracaidistas, era homenajear a los franceses. Entonces primero había que cambiarle el nombre, cómo recuperarla simbólicamente, pero recuperarla, ¿quién la recupera? Los trabajadores, que participaron justamente en la revolución para echar a los franceses. Entonces obviamente se tomó muy bien. Hoy en día esa plaza se usa como se usa cualquier plaza central de una gran capital. Entonces, por ejemplo, cuando hay una manifestación política, arranca la marcha de la Plaza 1 de Mayo, después van hacia la Casa de Gobierno, van hacia cualquier otro lugar. Cuando hay manifestación cultural o deportiva, acá por ejemplo cuando se gana un campeonato, la gente festeja en el Obelisco, y allá se festeja a la Plaza 1 de Mayo. O sea, tiene muchos símbolos históricos y hasta contemporáneos.
hoy en día. ¿El 1 de mayo también es feriado nacional como es aquí en Argentina? Es exactamente, es un feriado nacional, como en todos los lugares del mundo, el día 1 de mayo se celebra como una fiesta importante. El hecho de relacionar todo lo que es la historia del sindicato argelino con la revolución le da un plus. Claro. ¿Sí? Por eso yo comentaba cómo la cúpula, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez los argelinos, trabajadores argelinos hacían huelga, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, que después de la llegada de los aliados a Argelia, norte de África, sacaron a todos los prisioneros, porque toda la cúpula estaba en prisión. Entonces ahí empezaron a hacer huelgas los argelinos, trabajadores argelinos. Por primera vez hicieron huelgas. Entonces, ese movimiento fue un poco la primicia de la futura revolución que empezó en 54. Entonces, el hecho de relacionar todo el movimiento sindical con la historia de la revolución y del Frente de Liberación Nacional hizo que se homenajea un poco todo. Tiene una carga histórica más importante. Exactamente, por ser esa cúpula justamente todos excombatientes, exprisioneros, es más, algunos fueron asesinados en las cárceles francesas en Argelia. Entonces, por eso tiene esa carga muy histórica, muy emotiva, comparando puede ser con otros países que tienen más el sentido solamente laboral. Sí. Acá tiene una carga histórica de liberación de un país.